En este video vamos a presentar la forma como se resuelve el problema 16-19, cono de revolución tangente a un plano, del problemario del ingeniero Harry Ossens, en geometría descriptiva o geometría del espacio, pero utilizando GeoGebra. Entonces, podemos ver en el enunciado que se dan 5 puntos, A, D, H, M, N, completamente definidos con sus distancias laterales, vuelo y cota. Y se pide con esta información construir un cono de revolución que tenga los puntos ADH sobre el perímetro de la base. ADH forman parte de la circunferencia de la base del cono. Y la sección A de este problema nos dice que el cono tenga el vértice en el plano AMN, ¿ok? En el plano AMN. Entonces vamos a resolver en primera instancia el centro, encontrar la circunferencia de la base y encontrar el centro de la base. Y luego vamos a verificar que el vértice del cono esté ubicado en el plano AMN. Y en la segunda sección, en la sección B, vamos a verificar que el cono sea tangente al plano que contiene la recta AN. Bien, entonces vamos a GeoGebra, voy a minimizar acá, y vamos a GeoGebra. Bien, nos dice que nos piden construir un cono de revolución que tenga los puntos ADH sobre el perímetro de la base. Entonces, definimos con un plano por 3 puntos el plano ADH. ¿Ok? Ese plano verde claro o azul claro contiene a los puntos A, D y H. Por cierto, pareciera pasar por el punto M. Bien, entonces la circunferencia pasa por esos 3 puntos. Hay una forma sencilla de resolver este problema o de dibujar la circunferencia con GeoGebra, que es dibujar una circunferencia por 3 puntos. Tenemos A, D y H, y esa circunferencia, que pertenece al plano ADH, es la circunferencia o el perímetro de la circunferencia que contiene a la base del cono. Sin embargo, no tenemos el centro y para poder dibujar el cono necesitamos el eje y para encontrar el eje necesitamos el centro de la circunferencia. ¿Cómo hacemos el centro de la circunferencia? Con mediatrices, es decir, unimos sí, mediatrices, unimos o podemos hacer el polígono, el triángulo ADH. Vamos a hacer este triángulo ADH más delgado y verde. Y podemos ver que este triángulo está circunscrito a la circunferencia. Es decir, que podemos encontrar el circuncentro de este triángulo. Y el circuncentro se obtiene a través de mediatrices. No tenemos el comando mediatriz entre los posibles comandos que podemos hacer o que podemos utilizar en 3 dimensiones. Entonces dibujamos las mediatrices. Las mediatrices son rectas. La mediatriz de un segmento es una recta perpendicular al segmento que pasa por el punto medio. Entonces obtenemos al menos 2 puntos medios de lados, 2 puntos medios de 2 lados del triángulo y bueno, trazamos una recta perpendicular al segmento por uno de los puntos medios y encontramos que no nos los permite hacer. Entonces, lo que debemos hacer es trazar esta recta perpendicular al segmento, pero por un punto externo al segmento que pertenezca al plano. Que, por ejemplo, en este caso puede ser A. Vamos a dibujar esa recta más delgada. Y luego, para encontrar la mediatriz del triángulo, lo que necesitamos es trazar una paralela a esa perpendicular al segmento que pasa por A por el punto medio del segmento. Y esa es la mediatriz que nos interesa. La voy a trazar verde. Bueno, no se va a distinguir mucho, pero voy a cambiar
ya, voy a cambiar el color, el grosor de esta línea que es auxiliar y la voy a poner punteada, ¿ok? Y ahí podemos ver la mediatriz del segmento DH. Ahora vamos a encontrar la mediatriz del segmento DA. Tenemos que encontrar una perpendicular al segmento DA por H. Esa línea la vamos a hacer negra y segmentada y delgada. Y luego una paralela a esa línea por el punto medio, y esa es la mediatriz. Donde se intersectan las dos mediatrices, tenemos el circuncentro. Vamos a a mostrar que las líneas punteadas muestran alturas de este triángulo de NA, DHA. El triángulo DHA tiene como ortocentro este punto que estoy señalando aquí, porque estas son dos alturas del triángulo. Pero paralelas a esas alturas están las mediatrices, pero que pasan por los puntos medios, no por los lados opuestos, por los vértices opuestos. Entonces este es el ortocentro. Y si queremos verificar, podemos trazar una circunferencia centro, radio, dirección. Centro, necesito para eso conocer el nombre de este punto o darle un nombre a ese punto. Vamos a hacer clic con el botón derecho al centro, le hacemos clic en renombrar y ponemos allí O de centro. Ok, ese es el centro de la circunferencia y vamos a verificar que la circunferencia está correcta. Voy a ocultar la circunferencia anterior y vamos a dibujar una nueva circunferencia de centro O, radio OD, OA o OH, cualquiera de las tres, y dirección el plano, OD. Si pasa por H y por A, entonces esta circunferencia está bien dibujada. Se puede ver allí que la circunferencia pasa por los tres puntos, así que está correctamente dibujada. Bien, O es el centro de la circunferencia de la base del cono. Entonces, en el enunciado nos dice que el vértice esté en el plano AMN. Bueno, esto es tan simple como dibujar el plano AMN, comando plano por tres puntos, M, N y A, y ese plano vamos a cambiarlo de color, y en ese plano rojo debería estar el vértice del cono. Entonces sabemos que los vértices de un cono de revolución es perpendicular a el plano de la base por el centro por el centro de la base, de la circunferencia. Entonces, encontramos una recta perpendicular o dibujamos una recta perpendicular al plano por el centro, y esa recta que acabamos de encontrar, voy a hacerla un poco más gruesa para que se note, esa recta que acabamos de dibujar es el eje del cono, y donde el eje intersecta a el plano MNA, intersección del eje con el plano rojo, este puntito sería el vértice. No le voy a dar nombre porque para poder hacer el otro ejercicio. Y ese punto que acabo de hallar sería el vértice del cono. ¿Cómo dibujo el cono? Simplemente comando cono, toco el centro de la base, toco el vértice y le doy el radio. ¿Se acuerdan que el radio era, vamos a ver si esto se mueve, el radio del cono, voy a cancelar para ver, DA, por ejemplo, DO, perdón, o OA o M. Entonces vamos a volver a dibujar el cono, comando cono, tocamos el centro de la base, tocamos el vértice, hacemos clic y el radio dijimos OA. Y allí podemos ver el cono perfectamente dibujado de la sección A del problema 16-19. ¿Ok? Bien, luego vamos a ver la sección B. Nos dice que sea tangente al plano que contenga la recta AN. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que, vamos a borrar este punto, para que se borre el cono, y vamos a borrar este plano. Vamos a ocultarlo. ¿Ok? Entonces, el problema sigue siendo el mismo, tiene el mismo perímetro de la base, solo que nos dice que el vértice está contenido en un plano que contenga a la recta AN.
Es decir, que el cono sea tangente al plano que contenga a la recta AN. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es dibujar la recta AN. Este es el vértice A, pueden ver acá. Este es el vértice A. Y este es el punto N. Podemos ver que el cono debe tener el mismo eje. Esta recta la voy a dibujar de un color que resalte. Esa recta azul, quizás el azul no resalta tanto, vamos a cambiarlo a fucsia. Ahora sí, esa recta roja o fucsia es el eje del cono, porque los conos de revolución, los ejes de los conos de revolución son perpendiculares a la base. Entonces, sabemos que el plano que contiene a la recta AN debe ser tangente al cono. Y eso significa que AN es una recta de ese plano tangente. ¿Y cuál es otra recta de ese plano tangente? La recta que sea tangente a la circunferencia en A. Y allí vamos a ver la generatriz. Entonces, una recta tangente a la circunferencia por A nos va a dar una recta que pertenezca al plano tangente. Entonces, ¿cómo dibujamos esa recta tangente? Vamos a ver si aquí hay comando tangente. Si hay un comando que se llama comando tangente. Comando tangente, tocamos la circunferencia y tocamos el punto y esa recta que acabamos de encontrar es tangente a la circunferencia por A y pertenece al plano de la base. Ahora, voy a ocultar esa recta. Y vamos a imaginar que no encontramos este comando tangente. ¿Cuál otra opción tenemos para dibujar una recta tangente a una circunferencia por un punto de la circunferencia? Lo que tenemos que hacer es dibujar el segmento del radio. Allí acabo de dibujar el radio OA y luego una perpendicular al radio, a esa recta, por un punto externo de la recta, que puede ser, por ejemplo, H. Y luego una paralela a esa recta por A me va a dar una recta perpendicular a OA. Y la recta perpendicular a OA por A es tangente a la circunferencia. Esta es otra forma de hacer la tangente. Bien, dado que tengo la tangente, la voy a resaltar aquí. Esta línea, como es auxiliar, la voy a bajar de grosor y la voy a hacer punteada. Ajá. Pero esta es la tangente. Entre la tangente y la recta AN, que es esta, tengo que formar un plano que debe ser tangente al cono. Bueno, definamos ese plano. Comando plano, toco la recta AN y toco la recta tangente. Y tengo que ese plano rojo debe ser tangente al cono por A. Y lo que nos toca hacer es intersectar al eje del cono, ¿se acuerdan que era esta recta roja? Intersectar al eje del cono con el plano tangente. Y me da aquí el vértice. Luego, lo que tengo que hacer ahora es el comando cono. Toco el centro del cono, toco el vértice, el nuevo vértice, y el radio sería OA, porque el radio, la circunferencia de la base no ha cambiado. Y ese es el nuevo cono que nos piden. Ahora, ¿cómo verificamos la tangencia? La tangencia, aquí vemos que el plano rojo contiene a una recta tangente a la circunferencia del cono. Y deberíamos encontrar la generatriz de tangencia, en donde ocurre la tangencia. Esa generatriz sería unir el vértice con el punto A. Y esa recta que acabo de encontrar es la recta que pertenece simultáneamente al plano de tangencia y a la superficie del cono. Esa es la generatriz en donde se encuentra la tangencia del cono con el plano rojo. ¿Ok? Bien, así termina este ejercicio en donde nos piden dibujar un cono de revolución con un plano tangente. O en este caso, dos secciones del problema. Y en ambos casos, planos tangentes. ¿Ok? Bien.